Argentina, Mexico. Shout out to all of the individuals that are on this call right now. We're excited. Mr. Briongos, are you with me? Are you with me? Yes, sir, I'm here. Saludos para todos. Familia. Awesome. So, I'm gonna be honest with you guys. I have been so excited for this call since I allowed to know this. So for the last few days, since Sunday, I've been so excited for this call. Estos últimos días está muy emocionado por estar en esta llamada desde el domingo para estar conectado con vosotros. I wrote this call with so much intention. I wrote this call with so much excitement because it's the lessons that I learned on my way to Chairman 7. Y estoy muy emocionado por esta llamada, estoy muy emocionado por traer esta información con vosotros, porque son todas mis enseñanzas que yo he aprendido de mi camino a ser Chairman 750. Before we get started, I hope that wherever it is that you're at in the world right now, whether it's España, whether you're at in the world right now, I hope that you guys are safe, I hope that you guys are healthy, and I hope that you guys are thriving. Espero que todas las personas que estéis ahí conectadas, no importa si estéis en México, en España, en cualquier parte del mundo, estéis bien, estéis creciendo, estéis saludables. There's like the connection is a little weak. I don't know if you have Wi-Fi or something better. Yeah, I'm on the Wi-Fi. Let me see if I go inside. If that'll help out any. Okay, what about now? Is this better? Yeah, perfect. Much better? Yeah. You can hear me okay? All right, yeah. Awesome. So, guys, we have been experiencing some crazy growth here inside of IMS Academy. Chicos, estamos experimentando un gran crecimiento, gran crecimiento en todo lo que se llama Master Academy. And when people say that in companies, usually it's something that's cliche. When people say that in companies, usually they're just saying that to excite people, right? But I actually just got the rank report, how many rank advancements we've had here inside of the company. Y mucha gente dice eso como un cliché, ¿no? Como una forma de hablar, que siempre estamos teniendo un crecimiento grande y demás, pero quiero que veas que he estado revisando el rank report, que es, bueno, pues el back office con todos los números, y es absolutamente loco. You see, over the course of 90 days, right? From give me a second, I'm looking up right now. This rank advancement report is from March 1st to June 1st. These are the ranks that we've experienced. Y mira, desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio, estos son los rangos que hemos tenido. You see, we had 2 Chairman 750s pop inside of the company. Se han sacado 2 Chairman 750 dentro de la compañía. 1 brand new Chairman 500. Un nuevo Chairman 500. 2 brand new Chairman 250s. 2 rangos de Chairman 250 nuevos. 6 brand new Chairman 100s, including Iván Briongos. 6 nuevos Chairman 100, incluyendo Iván Briongos. It's 20 brand new Chairman 50s. Shout out to Albert. Shout out to Adrian. Como 20 nuevos Chairmans 50, especiales felicitaciones para Adrián Dújar y Albert Ferrer por haber logrado ese rango. 30 brand new Chairman 25s. 30 nuevos Chairman 25, también felicidades a Richie por haber alcanzado ese rango. And 92 brand new Chairman 10s. Y 92 nuevos Chairmans 10. Bueno, muchos del equipo también. ¡Qué auténtica locura!
Sheesh. But guys, you know, that's not what excites me the most. That's not what excites me the most. What excites me the most is the amount of brand new platinum leaders that we've had inside of this business. I think your camera is turned off. Yeah, because I'm reading something. Alright. Dice que eso es lo que no me... O sea, esto que estamos anunciando de los nuevos chairmans que han habido en los últimos 90 días no me emociona tanto, sino la cantidad de nuevos rangos platino que se han generado. You see, one of the biggest reasons that we've been able to see the success that we've seen is because we keep our finger on the pulse of the business. Y una de las razones por las cuales hemos alcanzado este éxito masivo es porque nosotros constantemente estamos con el dedo apuntando hacia abajo en el negocio, en las personas que inician. And the pulse, what the pulse does is it tells you whether or not you're alive. You know, when the doctor checks your pulse on your neck or on your wrist to see if your heart is beating. Y o sea, estamos enfocados en el pulso. Cuando el doctor te chequea, te mide el pulso en el cuello, es lo que te mantiene vivo, ¿no? En el pulso. Well, the pulse of the business are the platinum 150s, 600s, 1000s, 2000s, and 5000s. And we are very alive. Y realmente el pulso que quiero que entiendas que es en el negocio son los rangos de platino 150, 600, 1000, 2000 y 5000 que estamos creando. Eso es señal de que estamos vivos, estamos funcionando con un buen pulso. So, in a 90-day span, we created 222 brand new platinum 5000s. Así que los últimos 90 días hemos creado por encima de 222 platinos 5000 nuevos. 908 platinum 2000s. 908 platinos 2000. 2,319 platinum 1000s. 2390 platinos 1000. 6,588 new platinum 600s. Como 6.588 nuevos platinos 600. And 14,949 brand new platinum 150s. Y por encima de 14.900 y algo platinos 150. ¡Qué locura! Guys, 29,000 new platinum leaders. Chicos, in a 90-day span. Let's go! Chicos, por encima de 29.000 rangos Platinum nuevos en los últimos 90 días. ¡Vamos! And guys, we're just getting started. We're just getting started. I promise you guys. I'm not saying that to be cliche. We are just getting started. Y chicos, solo acabamos de empezar. Créeme, solo acabamos de empezar. No es ningún cliché ni algo que esté diciendo por casualidad. Solo estamos empezando. You see, when I joined this business, I knew it was going to be big, but I had. Mira, yo cuando inicié en este negocio sabía que iba a ser grande, pero no tenía ni idea que iba a ser así de grande. And this week we had or last week we had the opportunity to celebrate the rank of Chairman 750. Y este último domingo tuvimos la oportunidad de celebrar el rango de 750, Chairman 750. The day I hit it, I don't think that it really clicked. But the next day I came to a realization. Mira, el día que yo golpeé el rango del Chairman 750, como que mi mente no hizo un clic, como que no asimilé eso, ¿no? Pero al día siguiente tuve como una reflexión y me di cuenta de algo. And I realized that there were so many individuals that helped us make this happen. There was want to start off by thanking those people. Y lo que me di cuenta es que hay muchos individuos que han hecho que esto sea posible y me gustaría empezar agradeciendo a unos de ellos. Yeah, I want to thank Christopher Terry for giving us this opportunity. I want to thank all of the chairmen on this call that trusted me and Jason. I want to thank all of the individuals that are on this call that follow our mentorship.
Quiero primero de todo agradecer a Christopher Terry por hacer esto posible, la oportunidad, seguido de todos los Sherman 10 que están en esta llamada y todas las personas aquí en la llamada y realmente a toda la gente que ha seguido pues, mis consejos y mentorías. I've been in this industry I'm sorry, since can you 2013, bro, and I've learned. Sorry, can you turn off the chat because there's people trying to share in? Yeah. I can't turn off the chat on my phone is the only problem. So give me. Let me see if I make you host and you can turn it off. Yeah. Yeah, I turn host. Before anything, let's show them love. Let's show them appreciation. Let's show them guidance. Let's pray for them. Yeah. We're good? Yeah, we're good. We're good? Yes. All right, awesome. So I've been in this business since 2013, right? And there's specific lessons that I learned at each and every level of income. Llevo en este negocio desde 2015 y algo que he aprendido que me ha ayudado a sobrepasar cada uno de los niveles de ingresos. And what I'm going to do is I'm going to teach you these lessons, right? But I'm going to need you guys to do two things for me. Y lo que voy a hacer es enseñarte esas lecciones, pero necesito que hagáis dos cosas por mí. First and foremost, I need you guys to be taking notes. You're only going to retain 5% of what you learn if you don't write it down. Lo primero que te quiero pedir hoy es que tomes notas, porque está demostrado que si tú solo retienes el 5% de lo que escuchas. The second thing that I'm going to need from you guys is that you teach everyone in your team that's not on this call or anybody in your team that's going to join what it is that you learn. Y el segundo favor que te quiero estar pidiendo es que tú puedas enseñar todo lo que has aprendido hoy en esta llamada a las personas que tienes en tu equipo, pero sobre todo a las nuevas personas que inicien en tu equipo. Because we're going to create 1,000 Chairman 10s and above here. And if we're going to do that, we need to understand one thing. Mira, porque nosotros vamos a crear por encima de 1,000 chairmans dentro del negocio este año. Y para poder hacer eso tenemos que entender una cosa. It's not about what we can do. It's not about what you can do. It's not about what Ivan can do. It's about what we can teach. No se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que nosotros podemos enseñar. Because what we can teach is duplicatable, and duplication is going to lead to the momentum. Porque lo que tú puedes enseñar es duplicable y la duplicación te lleva al momentum. So with that being said, right now is a good time to start taking notes. Así que con esto dicho, ahora es un buen momento para que empieces a tomar notas. So the first skill set that I learned at the rank of Platinum 150. Así que la primera habilidad que yo aprendí para alcanzar el rango de Platinum 150. Yo, Ivan, can you let me turn on my camera again? Yes, sir. Yeah, it's okay. Just pass me host. Done. Awesome. The first lesson that I had to learn was that I had to learn to unlearn things inside of my life. La primera cosa que tuve que aprender es aprender a desaprender cosas de mi vida, de mi pasado. You see, I had to unlearn bad habits. I had to unlearn negative self-talk. I had to unlearn things that I had learned from my parents. Yo tuve que desaprender malos hábitos y tuve que desaprender pensamientos negativos y charlas negativas que tenía con mí mismo. Tuve que desaprender creencias y pensamientos de mis padres. You see, I had to unlearn the way I thought about money. I had to unlearn the way I thought you could make money. Tuve que desaprender la forma que yo pensaba acerca del dinero. Tuve que desaprender cómo me relacionaba con el dinero. You see, a lot of us think that we're a product of our environment, right? A lot of us think that because our parents grew up a certain way, or because of the fact that we live in a certain area, that we have to have the same exact results as those other individuals. Y muchas personas se creen que por haber nacido en una familia humilde y por haber tenido un entorno con creencias limitantes o igual no eran libres financieramente, mucha gente se cree que tiene que vivir con ese estilo de vida de por vida. Guys, this industry was the first time that I ever began to think the way that I think today, to speak the way that I speak today, to act and behave
the way it is that I do today. And I had to unlearn my old ways to do that. Y esta industria, te puedo decir que es lo que a mí me ha ayudado a pensar de la forma que yo pienso hoy, a actuar de la forma que yo actúo hoy y a ver el mundo de la forma que yo veo hoy. Pero para aprender a tener estos resultados tuve que desaprender muchas cosas de mi pasado. The lesson that I learned at the second rank of Platinum 600. La segunda habilidad que tuve que aprender para llegar al rango de Platino 600. It was the importance of personal development. Before this industry, I never read a book. Before this industry, I never read a book that I wasn't forced to read in school. Y creo que la habilidad que tuve que aprender para hacer el Platino 600 fue el desarrollo personal. Antes de esta industria, yo nunca me había leído un libro. Los únicos libros que me había leído los que me obligaban a la fuerza en el colegio. I felt extremely depressed. I felt anxious, a lot of anxiety. I felt lost. And when things would happen in my life, my response always made it worse. Y yo me sentía como deprimido, con ansiedad, frustrado, porque lo que estaba teniendo en mi vida no era lo que me gustaba. And the response that I had to these situations always made the situation worse. Okay, y la respuesta que yo tenía ante esas situaciones siempre hacían las situaciones peores de lo que eran. You see, what personal development is going to do, it's going to give you knowledge, and then it's going to teach you when to implement, when to use the knowledge, which is also another word for wisdom. Y lo que te va a hacer el crecimiento personal es dar un conocimiento. Y este conocimiento vas a aprender cuándo aplicarlo en tu día a día, en situaciones diferentes, y eso te va a dar sabiduría. So I had to learn how to personally develop myself, not just in business. It wasn't just about how to close or how to build a team. It was so much more that I was learning to grow. Y tuve que aprender en mi negocio a desarrollo personal. Y es mucho más que aprender habilidades de cómo hacer el negocio, invitar, presentar, cerrar y demás, sino es un conocimiento más profundo que te ayuda a desarrollarte como persona en la vida. You know, I had to learn how to personally develop myself spiritually, mentally, emotionally, physically, and financially. Y yo en esta industria del crecimiento personal, yo aprendí a desarrollarme espiritualmente, desarrollarme personalmente, aprendí a desarrollarme emocionalmente, mentalmente, físicamente y financieramente. Platinum 1000, you know, 30 customers inside of your organization. This was big for me, guys. Platinum 1000 was huge for me. I had never made this type of money outside of a job before. El Platino 1000 para mí fue un momento importante porque yo nunca había hecho más de $1,000 al mes en ningún trabajo. Entonces, cuando yo alcancé un equipo por encima de 30 miembros que está generando $1,000 al mes, para mí fue impactante. Fue un trabajo. And in the beginning, when I first joined the industry, I was nervous to talk, always edifying my upline. And what I didn't realize is that I had something powerful that I wasn't using. Y cuando yo empecé en esta industria, yo tenía pues miedo a construir el negocio y tenía que edificar a mi upline y realmente no entendía, pero es una de las herramientas más poderosas de esta industria. You see, one of the things that I had that was so important that I wasn't using is my story, guys. My story was something that would reach people before any comp plan. My story was something that would touch people before any product. Y lo que yo aprendí en el Platino 1000, que fue de las habilidades más poderosas, fue el contar mi historia. Mi historia es lo que conecta con la gente más allá de un producto. Mi historia es lo que conecta con la gente más allá de un plan de compensación. Mi historia es lo que conecta a la gente mucho más allá de un negocio. Mi historia es más poderosa que cualquier cosa. In the world, you have one thumbprint like this. There's no other thumbprint in the entire world that matches. Not even my other thumb matches this thumbprint. Tú tienes una huella dactilar en tu dedo pulgar que es única en el mundo. No se parece a ninguna otra. Incluso mi otro dedo pulgar no se parece nada a la huella dactilar. Es única. So your story is your identity.
Just like your thumbprint is your physical identity, your story is your identity. And your identity is what people can relate to. Y quiero que entiendas que tu historia es como tu identidad. Y tu historia es con lo que la gente puede conectar contigo, se puede identificar contigo. Right? So I began to tell my story 8 times a day to absolutely anybody who would listen. And I'm going to teach you how to tell your story right now. Write this down. Entonces yo aprendí a contar mi historia, yo la contaba todos los días, 8 veces al día incluso, me contaba mi historia a todas las personas que podía. Entonces hoy te voy a enseñar cómo contar tu historia aquí y ahora para ser efectivo compartiendo tu negocio. Step number 1, where were you before you found out about the opportunity? Paso número 1, ¿qué estabas haciendo antes de encontrar la oportunidad? Step number 2, find out about the opportunity. Who told? El paso número 2, ¿cómo encontré yo la oportunidad? ¿Quién me habló de la oportunidad? Step number 3 is where are you currently? And then step number 4, where do you see it going? Paso número 3, ¿en qué punto te encuentras aquí y ahora? Y paso número 4, ¿cuál es tu visión? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que estás viendo que vas a hacer con este negocio? I challenge you to go out and tell your story 8 to 10 times a day to anyone that'll listen. You have a very unique story, a special story, and there's people out there that need to hear your story in order to see the glory. Entonces yo te invito a que salgas ahí fuera y compartas tu historia con 8, con 10 personas diariamente, porque tu historia puedes conectar con alguien, puedes identificarte con alguien y ayudarle a que pueda tomar una decisión. Contra más cuentas tu historia, más vas a llegar a tu gloria. I used to be ashamed of my story. I used to be embarrassed of my story. I used to be ashamed to tell people that I was homeless. I used to be ashamed to tell people that I didn't go to school. I used to be ashamed to tell people these things. And today, that story has become my glory. Y lo que quiero que entiendas es que yo venía a un pasado difícil, yo tenía vergüenza de decirle a la gente que estaba viviendo en la calle, yo tenía vergüenza de compartir a mi gente, venía a un barrio humilde, yo tenía vergüenza de compartir a la gente que no tenía éxito, que era un fracasado. Pero hoy en día mi historia, quiero que entiendas que se ha convertido en mi gloria. Platinum 2000, I had to learn to walk it like I talk it. En el Platino 2000 tuve que aprender a hablar. Can you repeat the thing? I didn't understand that. Yeah, to walk it like you talk it. To do what you say you're going to do. All right. En el Platino 2000, algo que tuve que aprender para llegar a ese rango y ser exitoso es que lo que tú digas, lo cumplas. Comprométete con tu palabra. Lo que tú dices públicamente lo haces. Si te comprometes con alguien, da tu palabra, lo vas a hacer. You see, a lot of us began to have conversations with the people that we love the most. Conversations about what's about to happen in the future. A veces tenemos conversaciones con personas que queremos acerca de lo que va a pasar en el futuro. You know, some of us have already told mom and dad, hey, I'm going to retire you. Some of us have told our husband and wife, pack your bags, we're going to Tahiti. Algunos de nosotros hemos hablado a nuestros padres, hey, os voy a retirar. Algunos de nosotros hemos hablado a nuestras parejas o gente cercana, hey, vamos a ir juntos para arriba, os voy a estar apoyando. And they're going to believe the things that we say because they trust us. If you have the courage to say it, you better have the courage to work like you were talking. Ok, y si tienes el coraje para decirle eso a las personas, tienes que tener también el coraje para demostrarle con acciones y cumplir lo que dices. You better keep your word. If you're going to tell them that you're going to do a promo, you better do the promo. If you're going to tell them that you're going to come to an event, you show up to that event. If you're going to tell them that you're going to be on a call, you show up to that call. You need to keep your word and work the way you talk.
Entonces, si tú te comprometes en decir algo, tienes que cumplirlo. Si tú lanzas una promoción para tu equipo, tienes que cumplirla. Tú te comprometes a estar una hora en un evento, tienes que estar en ese evento a esa hora. Con aquello que te comprometas públicamente con tu gente y con la gente, tienes que cumplirlo. Platinum 5000. I had to learn to reinvest back into my business. Platino 5000. Yo tuve que aprender a reinvertir dinero de vuelta en mi negocio. You see, and it wasn't just money, but reinvest my time and my energy as well. Y no solamente hablamos de dinero, reinvertir dinero, parte de tu cheque, sino también reinvertir mi tiempo y reinvertir mi energía. So let's talk about each one. When we invest money, I want you guys to think about opening a traditional business. You know, Ivan Briongos has opened up traditional businesses. I have opened up traditional businesses. And guess what? They are hard, guys. We have it so easy with network marketing. Traditional business is hard. They're expensive. Y quiero que veas esto, hablemos del dinero primero, quiero que veas esto como cuando te hables un negocio tradicional. Cuando tú montas un negocio tradicional, es duro, o sea, tiene grandes costos. You see, you have overhead, you have to pay employees, you have to pay for equipment, you have to pay for inventory, you have to have certain licenses, you have to pay for the rent, you have to pay for insurance. Tienes que pagar por tu seguro, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar trabajadores, tienes que pagar productos, tienes que estar pagando reparaciones, tienes que estar pagando licencias, tienes que pagar mucho dinero. In network marketing, all we have is our auto ship, right? And because of that, we think that that's enough. No, you got to reinvest money into travel. You got to reinvest money into promos. You got to reinvest money into yourself, your education, different events. Y nosotros nos pensamos que en el network marketing simplemente invirtiendo el reconsumo, que es lo que todos pagamos al mes, es suficiente. Pero si tú quieres ser un empresario de éxito, tienes que aprender a reinvertir parte de tu cheque en promociones para tu equipo, a reinvertir parte de tu cheque en viajes para construir equipos, en reinvertir parte de tu cheque en tu educación y desarrollo personal. You know, you can ask Ivan Briongos, you can ask Albert, you can ask Adrian. They see how much money we invest into our teams. We've invested millions of dollars, but because we've invested millions of dollars, it has paid us millions of dollars. Y quiero que entiendas que muchos de los líderes, como estamos en este equipo, hemos invertido también mucho de vuelta en nuestros negocios. Dice, yo personalmente he invertido millones de dólares de vuelta en mi negocio, pero con la razón que hemos invertido millones de dólares en nuestro negocio, nos ha pagado millones de dólares más de vuelta. When you invest your time, right? Sometimes it feels like this business takes up all of our time, right? It feels like this business, there's not enough hours in the day. Y ahora vamos a hablar del tiempo, invertir tiempo. A veces que sentimos que tenemos que invertir tiempo en el negocio y no tenemos suficientes horas en el día, ¿no? Y como que estamos todo el día haciendo cosas del negocio. Well, I want you to understand that as an entrepreneur, you are working and available for work 24 hours a day. It's not a regular job where you clock in and you clock out, right? No. This is 24 hours a day of grind, but we get paid 24 hours a day, ladies and gentlemen. Y quiero que entiendas que si tú quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que desarrollar una mentalidad de tener tu emprendimiento 24 horas al día en tu cabeza, porque si tú estás todo el día pensando y haciendo cosas para tu negocio, desarrollas una mentalidad de estar 24/7 con tu proyecto, vas a desarrollar unos ingresos que te paguen 24/7 con tu proyecto también. You see, I used to work more than I get paid, right? But now I get paid way more than I work because I'm getting paid whether I'm sleeping. I'm getting paid whether I'm with family. I'm getting paid whether I'm eating. Every hour of the day, I am getting paid. But I have to work every hour of the day first. Cuando yo era un trabajador, yo que tenía que trabajar y luego recibía un ingreso. Yo tenía que trabajar y recibía un ingreso. Y al inicio en mi negocio tuve también que trabajar y recibía un ingreso. Pero, ¿sabes? Merece la pena cada minuto porque hoy yo recibo dinero sin tener que trabajar. Yo recibo dinero mientras estoy durmiendo. Yo recibo dinero cuando estoy con mi familia cenando y comiendo. Yo recibo dinero cuando estoy haciendo cualquier cosa en el día, todos los días.
And then last but not least, you got to invest your energy. Guys, I know mentorship takes a lot of energy from people. But people, you have to understand that need that energy. They need that. If I came onto the call and I was boring you and it is that I'm saying right now. Y quiero que entiendas, ahora hablemos de la energía, ¿no? Quiero que entiendas también que tienes que reinvertir energía en tu negocio, en formaciones, en mentorear a las personas de tu equipo, en ayudarles, en hacerles entender. Tienes a veces que invertir parte de tu energía para poder desarrollar a otras personas y que crezcan en sus negocios. Now, let's talk about Chairman 10 really quick. Ahora, vamos a hablar de Chairman 10 bien rápido. Jason and I were able to hit the rank of Chairman 10 in 63 days. And in order for me to hit Chairman in 63 days, I had to work for 3 years inside of the industry first. So it took me 3 years to become an overnight success. And this is what I learned. Mira, tanto yo como Jason alcanzamos el rango de Chairman 10 en los primeros 63 días del negocio. Pero para poder alcanzar ese rango en los primeros 63 días del negocio, nos tomó más de 3 años emprendiendo, fracasando, para que tuviéramos éxito de la noche a la mañana en 63 días. Y esto fue algo que aprendí. I learned that there's a massive difference between building the team and building the leaders. Yo aprendí que había una diferencia muy grande de construir un equipo a construir líderes. You see, we have an organization of 120,000 customers all over the world. But I'm humble enough to understand that I didn't build a team of 120,000 customers. No. I built a team of 300. Yo tengo actualmente un equipo por encima de 120.000 personas y yo soy humilde suficiente para entender que yo no construí un equipo de 120.000 personas, pero lo que sí que me preocupa de construir 300 de mis líderes, que ellos han construido 120.000 personas. Guys, John C. Maxwell talks about the 5 levels of leadership, right? Write these levels down really quick. Write these levels down. The first level is the position level. Mira, John C. Maxwell te habla de que hay 5 niveles en la escala de liderazgo. Apunta esto ahí. Hay 5 niveles en la escala de liderazgo. El primer nivel y el más bajo del liderazgo de influencia es el liderazgo por posición. The second level is the permission level. The third level is the production level. El segundo nivel es el liderazgo de relación, cuando tú eres amigo de las personas y te haces, pues, tienes influencia con ellos porque eres amigo. El tercer nivel es el liderazgo de producción, cuando tú te ganas el respeto y la influencia de la gente porque contigo ganan dinero. Say exactly. People follow you because they know that you can make them money. You can produce results. But guys, guess what? Anybody can put people into the business. Anybody can put people in the business. Are they going to be here 90 days from now? Are they going to be here 12 months from now? Are they going to be here like Briongos 3-4 years from now? Ahora, quiero que entiendas que esa es la parte más importante. Un líder que es capaz de desarrollar a otros que ganen dinero. Porque todo el mundo es capaz de inscribir gente en el negocio, pero ¿quién es capaz de desarrollar personas para que se mantengan 90 días, 6 meses, 12 meses o 3-4 años en el negocio? You see, guys, for me, the biggest thing that I had to learn to go Chairman 10 is that I could not be a developer. I could not be a producer. I couldn't be focused on production. I had to be focused on development. Y una de las cosas que a mí me ayudó a entender y a llegar a ser chairman es que no debería ser un rango, o sea, un liderazgo de producción que es el nivel 3, sino tenía que convertirme en lo que es la escala de nivel 4, es el liderazgo de desarrollo, convertirme en una persona que desarrolla líderes. At the development level, you're focused on the behavior of the organization. You're focused on the mindset of the organization. You're focused on the skill sets of the organization. En el nivel 4 de desarrollo te enfocas en el comportamiento del equipo, te enfocas en los pensamientos del equipo, en las creencias, en la cultura del equipo.
I've done so much mentoring. I've done so much one-on-one calls. I've done so much traveling with leaders, and I focus on developing them, because if I build them, they will go out and build the team. Y yo he invertido mucho tiempo en desarrollar líderes en llamadas uno a uno, he invertido mucho tiempo en viajar con mis líderes por el mundo, hacer tours con ellos, he invertido mucho tiempo en estar mentoreando a mis líderes en el negocio, y eso es lo que les ha hecho a ellos poder construir un gran negocio. Construye personas y las personas construirán tu negocio. Chairman 25, guys, I had to learn the difference between motivation and manipulation. En Chairman 25 tuve que aprender la diferencia entre motivación y manipulación. At that rank, everyone listens to what it is that you say. Everyone is excited when you walk into a room. People want to take pictures with you. People are fired up, right? And you have to realize that you are there to motivate them and not manipulate them. Y cuando tienes una posición de Chairman 25, tienes un nivel de influencia donde la gente, pues, les llegas, quieren estar contigo, algunos quieren incluso hacerse fotos y demás. Entonces, tienes que entender que tu función es ahí inspirarlos y motivarlos a que saquen su potencial, no manipularlos con tu nivel. When you motivate somebody, you're doing so to help them get better, right? But when you manipulate somebody, you're doing so to help yourself. I'm sorry, I was drinking. Can you repeat? It's okay, Manito. When you motivate someone, you're doing so to help them. But when you manipulate somebody, you're doing so to help yourself. Ok, quiero que entiendas esta diferencia porque es muy importante. Cuando tú estás intentando motivar o inspirar a alguien, utilizas tu influencia para beneficiarlos a ellos. Cuando tú intentas manipular a alguien, estás utilizando tu influencia para beneficiarte tú. You see, you cross that line when you stop loving your team. When you stop loving your team, genuinely loving the people in your organization, you stop doing it for them. You see, the people I love, I want to help them selflessly. I don't want anything in return. Y la diferencia está en que cuando tú haces las cosas, las haces para tu gente, no para tu beneficio. Cuando tú dejas de amar a tu gente, hacer las cosas para su beneficio y empiezas a hacer las tuyas por egoísmo, por tu beneficio, es cuando rompes esa línea. Y un líder siempre tiene que mantenerse haciendo las cosas desinteresadamente para ayudar a crecer a los demás. Chairman 50 was a hard one. Chairman 50 for me, everything I did, I was hoping that somebody was watching. Everything I did, I felt like I had to prove something to someone. Everything I did, I wanted recognition for. Y el Chairman 50 fue duro para mí. En este nivel, yo tuve que aprender a que todo lo que estaba haciendo, hacerlo como si alguien me estuviera mirando, como demostrar ese ejemplo, ¿no? And I had to realize that, you know, even though I had older professionals in my organization, even though I was only a 4-year-old guy that was making Chairman 50 money, right? I did not have to prove anything to anyone. I did not have to prove anything to anyone but myself. Y incluso sabiendo que yo tenía 24 años en aquel momento y estaba cobrando como Chairman 50 y tenía networkers profesionales que eran bastante adultos, más que yo entendí que no tenía que probarle nadie a nadie, entendí que no tenía que demostrarle nada a nadie excepto a mí. Tú eres la única persona que tienes que demostrarte a ti mismo las cosas. You see, I understand something. I understand, God, that what you do in private when no one's watching, you will be praised for in public. I promise you. Yo te digo algo, mira, lo que tú hagas en privado, tu trabajo en privado, será tu reconocimiento en público. Te lo digo. So you don't have anybody to compete with. You don't need to prove anybody to anything. You keep on going. You keep on pushing. You the stage or not, whether you're one of those individuals with the rank or not, you keep on going because one day you will be recognized.
Entonces, no importa en el momento que te encuentres, o sea, no hagas nada para impresionar a nadie. Tú sigue avanzando, sigue dando lo mejor de ti para impresionarte a ti mismo, porque el trabajo que hagas hoy en privado va a ser tu reconocimiento el día de mañana en público. Chairman 100 time, guys. Chairman 100 time. You know, one day I woke up at Chairman 100 and I had, I was 25 years old, 7-figure earner. I spent, 4 years trying to reach this level of success for myself. And I woke up empty one day. Un día me levanté como Chairman 100 y ahí me di cuenta que ya 4 años trabajando por ese rango y un día me sentí vacío por eso. And I heard about something about the first astronauts that went to space. You see, they had surrounded their entire lives for training to go to space. The entire world was watching the first people to discover outer space. And everything was about this. And something happened. There were several people, I want to say 5 or 6 people that were sent to space. And when they came back, they all had one thing in common. Y cuando viendo un poquito, pues los astronautas que han ido al espacio, ¿no? Personas que se les han entrenado toda la vida para ese momento, que tienen miles de ojos viéndoles qué están haciendo en cada paso. Y muy pocos son los que van hacia la luna, ¿no? Es un poco como me sentía yo en el Sherman 100. No, but when they all came back, it was about 5 or 6 people. When they all came back, they all had one thing in common. Ok, han sido como solo 5 o 6 personas que han conseguido dar ese salto hasta la luna y cuando todos ellos han vuelto, han tenido todos algo en común. They all had the feeling of what now? They all had the feeling of what's next. Some of them fell into depression. Some of them fell into alcoholism. And all of them felt empty inside. Y todos tuvieron algo en común, ¿no? Llegaron de la mayor preparación de sus vidas, que fue ir hacia la luna y volver. Y cuando volvieron se dieron cuenta de que, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Todos y cada uno de ellos entraron en depresión, en problemas con alcohol y demás, porque se sentían vacíos por dentro. And the reason was because of the fact that the accomplishments, the money, the success will not. Y el tema es que el dinero, el éxito, todo lo que tú puedas comprar, eso no te llena como persona. And for me, I had to realize that there's something bigger out there, right? There's something bigger out there, whether it's God, whether it's Gandhi, whether it's the universe, whether it's the tooth fairy. There's something bigger and you need to believe in something. Y cuando llegué a ese nivel, yo me di cuenta que tenía que creer en algo más grande. Cuando llegas a esos niveles que te sientes vacío, que no es nada material que te pueda llenar, tienes que creer y buscar algo más grande. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, lo que tú quieras creer, pero hay algo más grande que opera con todo esto. Let's talk Chairman 250. We're almost done here. Hablemos del Chairman 250. Estamos casi listos hoy. At Chairman 250, one of my biggest lessons that I learned was that if you want to influence somebody, you have to know what already in them. I learned that from Tony Robbins. Y lo que aprendí en el Chairman 250 fue que si tú quieres aprender a influenciar a alguien, tienes que darte cuenta qué es lo que le influencia a esa persona primero. Eso lo aprendí de Tony Robbins. Sometimes we talk about money to people that are not influenced by travel. A lot of the times we talk about the right things to the wrong people, or the right people, the wrong things. Muchas veces le hablamos de dinero a alguien que solo busca hacer un viaje. Hablamos de las cosas incorrectas a la gente correcta
o les hablamos a la gente correcta las cosas incorrectas? How do we know what influences somebody? Well, God gave us 2 ears and 1 mouth to listen twice as much as we speak. Y quiero que te des cuenta que Dios nos creó pues con 2 orejas y 1 boca para poder escuchar 2 veces más de lo que tú hablas. Guys, we have to listen to people. We have to ask questions. We have to listen to our organization. There's a reason why there's so much craziness going outside right now, and it's because people are not being listened to. Most of the time that we talk, we only talk to be understood. We need to start understanding. Quiero que entiendas que es importante que aprendas a escuchar a las personas, a la gente en tu negocio con la cual hablas, porque muchas veces somos nosotros los que hablamos porque buscamos que nos entiendan, pero pocas veces estamos buscando entender a los demás. You see, a fool finds no pleasure in understanding. They just want to be understood, right? They don't care about understanding other people. A fool only wants to be understood. So I'm going to teach you the levels of listening right now. Entonces, ha dicho algo así como que a las personas no le importa lo que sabes hasta que saben que le importas. Entonces, voy a enseñarte acerca de algunos niveles que hay dentro a la hora de escuchar a las personas. The first level of listening is ignoring, where you are just ignoring what they're saying. You're not listening. You're not paying attention. You have no interest. El primer nivel de escucha es la ignorancia. Es cuando tú ignoras a alguien, cuando tú no lo escuchas o pasas de él. The second level of listening is pretending to listen, where you're looking at them, but all you hear is wah, 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 wah. El segundo nivel de escucha es cuando tú finges o que estás escuchando. Estás como mirando lo que la persona habla con su boca, dices que sí con la cabeza, pero no estás escuchando. Estás esperando que la calle... We all do that. We all do that. You can't lie. We all do that. Sometimes my wife talks to me and all I hear is wah, wah, wah. And I'm like, yeah, right. Y quiero que entiendas que todos hacemos esto. Muchas veces mi mujer me está hablando, es como guau, guau, y yo estoy sonriendo y diciendo sí, todo está bien. The third level of listening, guys, the third level of listening is called selective listening. Selective listening is when you only respond when something interests you. El tercer nivel de escucha es la escucha selectiva. Es cuando tú realmente solo respondes cuando escuchas algo interesante. The third level of listening is attentive listening, where you're genuinely engaged in the conversation. You have no distractions and you are focused. El siguiente nivel de escucha es cuando tú estás conectado con la persona, cuando estás conectado escuchándola y no hay desenfoque, hay atención plena. And the last level of listening, which is what I try to practice as much as I can, empathetic listening, where you don't just hear the words, but you understand their position. It's when you have the ability to step aside from what you believe and put yourself in their perspective. Y el último nivel de escucha se escucha, ¿cómo es? Empática. Para que Empathetic. no solamente escuches a la persona, sino mientras la escuchas te pongas en su posición, en sus pies, y desde ese lugar veas qué necesita esa persona. One day you're going to have a team in Asia where you may not understand the culture. Or one day you're going to have a team in Africa or Australia. You're going to have teams all over the world where you're going to have to truly empathetically listen to them and understand where they're coming from, even if you don't agree. En algún punto vas a tener equipos internacionales en cualquier parte del mundo, equipos en Corea, equipos en África, equipos en Asia, en cualquier lugar. Y realmente tendrás que practicar esta escucha empática, ¿no?
como que escucharlos, intentar ver de dónde vienen, cuál es su raíz, cuál es su cultura, cómo ellos piensan y poder darles algo a ellos que necesiten. Chairman 500, what I learned at Chairman 500 was that your rank and your money will always match the level of your mindset. A tu nivel de mentalidad y de habilidades en la vida. Imagine you're 20, I was 25. So imagine you're 25 years old. You maxed out the entire compensation plan. You have over 50,000 people inside of your organization, and you have access to so much money that you can do whatever you want. And there's no one teaching you what to do and what not to do. How would you act? Quiero que entiendas un poquito mi posición. Cuando yo tenía 25 años, yo estaba como Chairman 500, yo había maximizado el plan de compensación, no había ninguna posición en aquel momento más que ese rango. Yo tenía 25 años, estaba cobrando tanto dinero que no podía ni gastarlo. Y realmente en esos niveles no sabía ni qué hacer con el dinero, ni cómo mover, ni nada por el estilo. And there was nobody teaching me what to do that was good or what was wrong. I was able to do whatever I wanted. Y ahí tuve que aprender porque nadie me estuvo enseñando lo que era bueno y lo que era malo. Y tuve que hacer básicamente lo que podía, lo que quería. Empecé a hacer lo que quería. And, Jason and I, we hit Chairman 500. We held it for 2 months. And we began to party like crazy. We began to drink like crazy. We were always out. Our egos began to get big. Our heads began to get big. And after 2 months, we lost the rank for 8 months straight. Y cuando golpeamos el rango de Chairman 500, tanto Jason como yo entramos en un punto que se nos subió el ego, ¿no? Empezamos a salir mucho de fiesta, todos los días estamos saliendo de fiesta, bebiendo y como celebrando. Y llegó un punto que 2 meses después perdimos el rango de Chairman 500 y estuvimos 8 meses en la posición de Chairman 250. And every month that I wasn't a Chairman 500, I was so upset because I was getting edified as if I was a Chairman 500. And number two, I was missing out on $300,000 every single month that I wasn't at the rank that I hit. Y cuando yo bajé de rango por 8 meses y cada mes calificaba como Chairman 250, yo me sentía mal porque la gente me edificaba como si fuera Chairman 500, que era el rango que alcancé, pero yo estaba con el rango más bajo. Y me sentía mal por eso. Y luego también pues, me estaba perdiendo $300,000 cada mes por no estar en esa calificación. Y eso me hacía sentir cada vez peor. I had to grow my mindset. I had to grow as an individual. I had to grow my skill sets in order to be at that specific rank. There's a reason why you don't see me drinking with anybody that's not a chairman. You don't see me partying with anybody that's not a chairman. I'm not out there celebrating. I'm not out clubbing all the time. Why? Because this is the opportunity of a lifetime. Y tuve que aprender cierta mentalidad que no tenía en aquel momento. Tuve que aprender ciertas habilidades, desarrollarme como individuo de una forma diferente para poder subir de nivel, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no me verás salir de fiesta con personas que no son chairmans de mi equipo, con amigos que no son chairmans. No me verás en discotecas o en clubs, o me vas a ver enfocado haciendo las cosas y solo rodándome con gente que realmente está en niveles altos. You know, guys, there's nothing worse than hitting the rank that you've always wanted to hit and then losing it because of your fault. Y créeme que no hay nada más que siente peor que alcanzar la posición que tú siempre has querido alcanzar y perderla por tu fallo. Hey, soy peor. I was peor, bro. I was mad. Chairman 750, it took me a few days. I'm sorry, Hello? you have low internet, but it was like, can you repeat? Yeah, my internet's been really bad. I'm sorry about that. But Chairman 750, it took me a few days to figure out the lesson that I learned at Chairman 750. I've only been a Chairman 750 for a week.
Y cuando le pegué al Charman 750, me tomó un par de días entender la lección que me llevó hasta ahí, porque solo llevo una semana con este rango. And I realized that there's no such thing as self-made. Can you repeat? Yeah, I realized there's no such thing as self-made. There's no, sorry? No such thing as self-made. Babe, shorty. What? There's no such thing as self-made. What's self-made in Spanish? Uno que se hizo ellos mismos. Uno que se hizo Sí, ellos mismo. I know what's self-made, the other word, no. There's no such thing. Like it's fake. There's no such thing. There's no such thing? There's no one that is self-made. Yeah, there's no one that is self-made. Ok, que no hay nadie que se haya hecho a sí mismo. Everybody that has seen success in their life has seen it because of other individuals that supported them, that helped them get there. Ok, quiero que entiendas que nadie es hecho a sí mismo. O sea, los rangos o sea, los éxitos que tú construyes en tu vida es porque alguien en tu entorno, en el camino, te ha apoyado, te ha soportado, te ha impulsado para que tú estés donde estás. You see, this business, it works with a push and pull method. We push people to the top as leaders. They turn around and they pull us to the top with them. Y quiero que entiendas que los negocios funcionan como impulsos y retrocesos, ¿no? Tú tienes un impulso en crecimiento y a veces tienes un retroceso hacia abajo y luego las personas también te impulsan hacia arriba otra vez y construyes pues diferentes niveles de crecimiento. You know, when they unlocked the rank of Chairman 750, we had to eat on our small legs. You have to what? We had to put 18,000 customers on our other legs. Cuando nosotros our small leg. Cuando nosotros queríamos construir el rango CH 750, teníamos que poner 8.000 personas en las dos patas más cortas. And we told our team, we said, hey, look, this is what we need to accomplish. And they said, don't worry about it. We got this. And they helped us in 90 days do that. Y nosotros como tomamos la decisión de ir a CH 750, hablamos con nuestros equipos de las dos patas y dijimos, mira, necesitamos llegar a 8.000 personas para conseguir ese rango, y la respuesta de los líderes fue, no te preocupes, lo vamos a hacer. So look, if you want to go fast, go by yourself. But if you want to go far, if you're trying to go Chairman 500, if you're trying to go Chairman 250, if you're trying to go Chairman 750, if you're trying to go Chairman 100, you're going to need a team. And you're not going to do it by yourself. Si tú quieres llegar lejos en la vida, quieres hacer algo grande, tienes que entender que tú puedes llegar solo, pero nunca vas a llegar tan lejos como si llegas en equipo. Requieres un equipo, trabajar en equipo, unido con tus personas, con tu gente, para alcanzar grandes metas. So look, guys, right now we have, what's today? June, January, February, March, May, June, July, August, September, October, November, December. We have 6 months of the year left. 6 months until we accomplish 1,000 Chairman 10s and above, until we accomplish $1 billion brand, until we accomplish 1 million customers in our team. Chicos, tenemos ya 6 meses haciendo de este año que se han pasado. Faltan 6 meses más para cerrar este año, de cumplir nuestra meta, tener 1.000 chairmans dentro de la organización, tener 1 millón de clientes activos dentro de la empresa, poder haber alcanzado una compañía de $1 billón en facturación anual. Woo! You got to ask yourself, how much of that is going to come from your team? Because it's going to happen. Either it's going to happen in your organization or it's going to happen in you watching it happen in another organization. You get to choose. You have the decision. Entonces, quiero que entiendas que eso va a pasar. O sea, la compañía se va a ver 1 millón de clientes pasado este año. Entonces, tienes que preguntarte qué porcentaje de esos clientes van a estar en mi organización, porque si no están en tu organización, te lo digo, van a estar en la organización de alguien más. O sea, va a pasar 100%. Lo que quiero que te des cuenta es que tú puedes beneficiar de este crecimiento y construir un negocio a la vez.
So guys, I've been on here with you guys for an hour. We've had an insane amount of people the entire call. I just want to tell you guys, I love you guys. I appreciate you guys. I don't take this for granted. And I can't wait till this whole quarantine thing is done so I can come to your city, build with you guys, and really help you become one of those 1,000 chairman tents. Así que familia, gracias por estar ahí conectados. Tengo mucha gente aquí en la llamada conectada y realmente mi único deseo es veros todos crecer y construir esto en grande. Así que estamos juntos, me tenéis aquí al 100 para poder ayudaros y irnos a un siguiente nivel. So, bendiciones por todo el mundo. Te quiero y los vemos. Chao. Yes, thanks for your time, bro. Appreciate that. Let's go. Hermano, I'll talk to you soon. You got it, bro.